Buen día, mi nombre es Alma Aguilar y el día de hoy les voy a hablar un poco más sobre lo que es la historia del arte. Esta es la cuarta parte y es la continuación de lo que vimos la semana pasada. El tema de hoy es el arte paleocristiano y el arte bizantino. Bueno, para empezar tenemos los fundamentos del arte medieval, que principalmente se basa en tres pilares. El primero es la preocupación por expresar ideas, las cuales generalmente eran de carácter religioso, al margen de la captación de la belleza o de la plasmación de la naturaleza en todas sus formas. Esto es, en consecuencia, pues se va a formar un tipo de arte antinaturalista. Por tanto, va a existir cierto desinterés por las formas, lo cual será una constante durante el medioevo hasta casi la época del Renacimiento. El tercer pilar es que las imágenes tenían un carácter funcional y esta se utilizaba en varios sentidos, ya fuera como medio para hacer llegar una serie de mensajes religiosos o morales a las personas que no sabían leer o escribir. Obviamente esto era principalmente a través de lo visible. Otro es como ofrenda y vehículo de adoración a Dios, la Virgen, los santos, entre otras cosas. Recordemos que, como ya mencioné, pues esto va a ser principalmente de carácter religioso. Y el tercer propósito era la afirmación del poder de Dios y su iglesia. El arte iba a estar ligado a los ideales cristianos y del siglo III al siglo XV iba a estar relacionado más en Oriente. En Occidente era más el arte romántico y esto es lo que llevó a lo que es el arte paleocristiano y bizantino, que ocurrió en este tiempo en Oriente. Bueno, ahora hablando del arte paleocristiano, tenemos que tenía dos etapas. La primera etapa es la etapa primitiva, que es la anterior al Edicto de Milán en 313, y esta se inició con una nueva iconografía. También tenemos la etapa de Iglesia triunfante, que fue entre el siglo IV y el siglo VI, donde se desarrolló una arquitectura que cambia el significado y función de lo romano, que es la basílica. Hablamos un poquito de las basílicas en la semana pasada, pero vamos a profundizar un poquito más en la arquitectura específica que ellos le dieron a las basílicas durante esta época. Bueno, hablando de la etapa primitiva, tenemos que existe un fenómeno de sacralización, predominio del más allá, desvalorización de lo material e interés por lo sobrenatural y lo espiritual. Aquí el arte se va a convertir en un símbolo y un ideal, entonces va a ser algo muy importante el arte, a comparación de lo que vimos la semana pasada en Roma, que era algo simplemente un poco más decorativo. Aquí va a tener un papel funcional muy importante para expresar lo que es la religión. Por arte paleocristiano se tiende a definir al arte tardorromano realizado con temática cristiana y por tanto en el declive del Imperio Romano a partir principalmente del siglo IV. El momento que se da como un punto de partida es el Edicto de Milán en 313, por el que se daba libertad al culto de los cristianos dentro de los límites del imperio. En la etapa anterior al Edicto de Milán, que fue antes del 313 después de Cristo, se extiende el cristianismo por el Bajo Imperio Romano. Al principio esto va a ser considerado como una secta y va a ser perseguido, lo cual nos va a llevar como a la clandestinidad. O sea que van a empezar a hacer todo el arte y todas estas iconografías de manera oculta, pues obviamente porque era algo ilegal, por así decirlo. Y tenemos como dos cosas muy importantes. Tenemos el Tituli Domus Ecclesiae, que es un lugar adaptado al culto dentro de las casas particulares, y las catacumbas, que son cementerios subterráneos formados por galerías y nichos. Bueno, el primer periodo va a ser hasta el 313 después de Cristo, y durante este periodo el cristianismo estaba perseguido por el Estado romano, ya que defendía el monoteísmo y rechazaba la naturaleza divina del emperador. Entonces se empezaron a formar, como ya mencionamos, los cultos clandestinos. Entonces, lo que mencionábamos en la slide anterior, que eran los lugares de reunión dentro de las casas y las catacumbas, pues eran como lugares
ocultos y que trataban como de pasar desapercibidos para que ellos pudieran llevar a cabo sus cultos y sus juntas religiosas, entre otras cosas. Bueno, durante este periodo, en cuanto al arte, las pinturas iban a tener una actitud orante, las cuales eran como manos elevadas hacia el cielo, simplemente, o sea, los codos pegados al cuerpo, pero las manos volteadas hacia el cielo, las palmas volteadas hacia el cielo, como en posición de oración, por así decirlo. Y también empezaron a realizar sus primeras manifestaciones artísticas en los cementerios subterráneos, los cuales son las catacumbas de los que ya hablamos, y estos iban a ser en forma de relieves en nichos, mientras que en los muros se iban a realizar pinturas al fresco. Va a haber también un abandono a la tridimensionalidad con figuras aplastadas, fondos neutros y sin perspectiva. Entonces esto va a ser como una comparación medio rara, pero sí va a haber como las pinturas egipcias. Entonces era algo más como plano, no tenía sombras, no había perspectiva, simplemente era como plasmar lo que ellos querían plasmar. Ahora, en la etapa de la iglesia triunfante, esta fue durante el segundo periodo entre los siglos IV y V, y pues con Constantino el cristianismo ya se convierte en poder social y cultural integrado en el político. Esto ya fundamenta el carácter sagrado de la realeza. Recordemos que antes también la gente se guiaba con que los gobernantes pues eran elegidos por cuestiones espirituales y, o sea, entre otras cosas, se colgaban mucho de religión para poder fundamentar como por qué debían seguir a los gobernantes, entre otras cosas. Y bueno, el edicto de Milán en 313 nos va a dar la libertad religiosa y la tolerancia del culto cristiano. En el año 391 ya el cristianismo se va a convertir en la religión oficial del Imperio Romano, y pues durante este tiempo, bueno, gracias a que ya se permitió la religión oficial, o ya se aprobó, por así decirlo, va a haber una prohibición de los cultos paganos, y esto nos va a llevar al reforzamiento del poder de la iglesia. Entonces esto fue como una timeline muy importante para lo que es la aceptación del cristianismo durante este entonces. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la arquitectura, ya que tuvimos como que ese background. Ya vamos a ir ya de lleno a lo que es las diferentes como disciplinas del arte que hubieron en el arte paleocristiano. Y la primera pues es la arquitectura. Bueno, tenemos que tenían como dos tipos. Bueno, hablamos que la arquitectura paleocristiana y bizantina tenían basílicas, pero habían como dos tipos. Tenemos la basílica romana, que es la que está en este slide, y esta es tiene una planta, es de doble ábside y entradas laterales, y tiene un espacio centralizado y estático destinado a la administración de justicia. Entonces tenemos que tiene como dos accesos, está la nave central, las laterales, y además tiene dos ábsides, como se observa aquí en la imagen. En cambio, la basílica paleocristiana tiene como esta separación, por así decirlo, de lo que es el exterior y lo que es el interior de la basílica. El mundo exterior se le consideraba como, tenía como esa significancia de pecado. El mundo interior ya era como relacionado a la salvación. Y pues sí. En la basílica, esta es la basílica paleocristiana. Tiene una planta, tiene un nártex en los pies, tiene un ábside único y tiene un espacio direccional hacia la cabecera orientado hacia el este. Entonces, a comparación del anterior, esta nada más tiene un ábside y también solo tiene como un acceso. Además, este es como el atrio o el patio, y aquí es también como que donde se juntaba la gente antes de entrar o después de los cultos. Los materiales que se utilizaron para construir estas basílicas principalmente fue el mortero para las paredes, que son las que se recubren con ladrillo, y también los muros exteriores son lisos y sin ornamentos, a diferencia de los romanos, que recordemos que eran como muy detallados, muy decorados. La cubierta de los muros también es de madera, a dos aguas en la nave central y sencilla en las laterales. En las laterales iba a tener un armazón de vigas de madera en el interior, que usualmente se van a ocultar con tableros horizontales lisos.
La gran diferencia con la basílica romana es la de separación de la bóveda, que ya no se iba a utilizar hasta el año 1000. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la basílica. Y lo que mencionaba es que, por ejemplo, aquí está el atrio, que es aquí está como color coded para que estaba destinado a cada espacio. Entonces, el atrio o el patio era la zona pública donde todos puedan estar. El nártex era ya el espacio para los catecúmenos. Y eso va como que por orden, ¿no? Y luego está el espacio semipúblico y el cuerpo central, que es las naves laterales para los hombres, que es la que está aquí arriba, y las naves laterales para las mujeres. Son las naves del Evangelio y estas son las naves de la Epístola, y pues la nave central también. Ahora, el espacio privado ya era el transeptum o crucero, y tenemos el diaconum y la prótesis. Además ya es el presbiterio, que es donde pues ya iba a estar el sacerdote o la persona pues como más encargada de mayor jerarquía. Y bueno, esto es como nada más un repaso de lo que vimos de la basílica paleocristiana. Ahora, además de las basílicas, habían otros tipos de edificios muy importantes, que eran las capillas funerarias y los baptisterios. Y bueno, las capillas funerarias es un edificio de tipo centralizado, que es como de la circunferencia, eran muy circulares, pues. Y también están los baptisterios, que pues obviamente, como le dice el nombre, era donde se llevaban a cabo los bautizos. Y los mausoleos, que era el sepulcro de los mártires. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cada uno. De los baptisterios, pues responde la importancia del bautismo como sacramento que simboliza la entrada a la iglesia, como ya conocemos las personas que son religiosas. Usualmente eso se lleva a cabo cuando son niños y es como una iniciación a la religión, entre otras cosas. Esta casa está inspirada en la sala de agua caliente, que es llamada Caldarium, en las termas romanas. Tiene forma circular y en su centro se dispone de la pila bautismal. Ahora, la martiria, que es o mausoleo, que es aquí era el lugar de culto a las reliquias de los mártires. También tiene una disposición circular y a veces también podría estar cubierto por una cúpula. Ahorita más adelante vamos a hablar como de la importancia de la cúpula o el significado que ellos le daban también a la cúpula. Hablar sobre las artes plásticas del arte paleocristiano. Bueno, el primer arte cristiano es un puente entre dos culturas, la clásica de la antigüedad y la cristiana medieval. Por ello, la representación de la verdad espiritual predomina en detrimento de la verdad física, que es lo que conocemos como la realidad cotidiana. El edificio se va a convertir en un espacio espiritual, por lo que va a ser algo como que lo espiritualizan, por así decirlo, o sea, van a ser algo como más sagrado. El arte paleocristiano es un arte anticlásico, se va a subrayar su sentido simbólico y expresivo. El arte plástico será una narración clara y concisa con un fuerte carácter didáctico y pedagógico. Estéticamente va a seguir la línea marcada por el arte romano bajo imperial y la tendencia a la esquematización conceptual. Bueno, las artes plásticas van a evolucionar desde una representación inicial con pocas imágenes hasta el descubrimiento de la utilidad de las imágenes. La claridad y la sencillez son el eje del lenguaje plástico y de los programas iconográficos. Vamos a hablar un poquito más adelante de todas las iconografías, lo que representan, entre otras cosas. También va a importar mucho su significado y su valor conceptual. Como religión libertadora y salvadora, el cristianismo va a recurrir a la representación visual para adoctrinar a los fieles. Más que a la perfección plástica, va a recurrir a símbolos o a temas de la mitología clásica, pero dotándolos de un significado cristiano. La simbología y la iconografía cristiana comenzará, en consecuencia de esto,
por unificar dos tendencias, las cuales van a ser la realista romana y la abstracta oriental. Ahora, de la iconografía tenemos la etapa primitiva, que va a ser una simbología con figuras o temas clásicos a los que se da una interpretación cristiana. Va a haber una adaptación temática y representativa. Entre las simbologías que existen va a estar el pez, que va a simbolizar, que en ese entonces simbolizaba a Jesús Salvador, el pan, que simboliza la Eucaristía, la paloma, que simboliza el bautismo y la pureza, el cordero, que es Jesús como víctima, el pavo real, que simboliza la inmortalidad, el orador, que es la paz divina, alfa y omega, que van de la mano, van a representar lo que es el principio y fin, y el crismón, que es el anagrama de Cristo. Va a tomar motivos habituales y escenas tipo. Se van a elaborar símbolos y episodios tomados del Antiguo y del Nuevo Testamento, los cuales van a expresar la certeza de la salvación a través de la fe en Dios. Tenemos como dos principales representaciones, por así decirlo. La primera es la de Cristo helenístico, el cual estaba representado como un joven apolimeo e imberbe, que esto representaba como la eterna juventud, y se va a representar como su aspecto divino, sobre todo obrando los milagros. Todos los milagros que conocemos de la Biblia, del Evangelio, principalmente iban a estar representados en el Cristo helenístico. Ahora, el Cristo siríaco va a aparecer va a aparecer con pelo largo y barba, y este es el más común durante la Edad Media y el que más tarde se va a imponer como la imagen típica de Cristo. Entonces, el Cristo siríaco es el que conocemos como, el que vemos más común hoy en día, pero el helenístico era como también uno de los que se usaba anteriormente. Ahora, de la pintura, en las figuras hay un predominio de lo lineal frente a lo pictórico. Las líneas del dibujo iban a delimitar las formas y en su interior se contiene el color. Los colores que se iban a utilizar en estas primeras pinturas eran grises fríos y cálidos. Tampoco iba a haber gradación tonal ni plasmación de la luz, porque realmente no les interesaba el color como elemento en ese entonces. En ese entonces no les interesaba mucho representar las cosas como muy realistas, sino que el color era como como un objeto, por así decirlo, que les iba a ayudar a destacar el significado de la ideología de la imagen. Entonces era como más una herramienta, por así decirlo. Tampoco hay volumen, por lo que es una pintura plana. Entonces recordamos lo que mencioné, que era un poquito similar a lo de la pintura egipcia, que era como más representación, no había como mucha variación de color, no había profundidad, no había perspectiva, simplemente era como una pintura muy plana. Y las técnicas que se utilizaban principalmente era la de pintura al fresco, y después también se empezó a utilizar la del mosaico. De lo que es la escultura, los relieves se utilizaban principalmente en los sarcófagos, y en ese entonces se prefería más lo que era el enterramiento sobre la incineración o la cremación. La evolución de lo que era el relieve y la escultura fue había gente que prefería solo decorar el frente con molduras sinuosas y cóncavas, llamadas estrigilos, pero también había gente que cobijaba las figuras y las escenas abarcadas, habían escenas por todo lo que era el sarcófago, y se organizaba hasta el frontal en forma de friso continuo. Entonces había como, iban desde lo más sencillo también hasta lo más detallado, y pues no sé, era ya cuestión como de preferencia, supongo que también era cuestión de jerarquía, entre otras cosas. Ahora, también de la escultura estaba el bulto redondo, que era como una escultura más suave, por así decirlo. No era tan como, no tenían, las esculturas que ellos hacían no tenían como facciones tan rectas y bruscas, por así decirlo.
Entonces, se utilizaba principalmente todas las esculturas que vemos de esta época eran principalmente formas blandas, redondas, tenían como una cierta línea más fluida, pero bueno, usualmente en esas esculturas Cristo iba a aparecer representado como un maestro, con el rollo de la ley en una mano, al modo de los antiguos filósofos griegos. También aparece imberbe y con pelo largo. Iba a estar sentado sobre la silla curul, que es como la del juez entre los romanos. Y este es el antecedente de Cristo en la majestad medieval. Lo que vemos aquí en la imagen es del Cristo Doctor, y es un ejemplo de lo que menciona aquí, de cómo se representaba a Cristo en lo que era el bulto redondo. Ahora, eso fue lo del arte paleocristiano, y ahora vamos a ir a lo que es el arte bizantino y todas sus representaciones. La cultura bizantina es una de las más importantes de la Edad Media, ya que, aunque por lo general la mayoría de las personas asocia este periodo histórico con las invasiones bárbaras que pusieron fin al Imperio Romano en Occidente, el Imperio Bizantino logró sobrevivir durante más de 1000 años después de la caída de Roma. ¿Qué sabes de la cultura bizantina? Seguidamente, la abordaremos desde la perspectiva más sorprendente, la de sus cambios, costumbres curiosas, el origen de sus gobernantes, la lengua que hablaban. Descubre lo más asombroso de la cultura bizantina. La cultura bizantina. 10 curiosidades que quizás no conocías. 1. La cultura bizantina, así como el Imperio Bizantino, reciben su denominación del nombre original, la capital del imperio, Constantinopla. Esta ciudad, que actualmente se corresponde con Estambul, en Turquía, recibió su nombre del emperador romano Constantino. No obstante, esta no era la denominación real de la antigua ciudad griega que reformó. Sí lo era Bizancio, nombre original de donde procede el nombre del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. 2. El origen del Imperio Romano Bizantino lo podemos encontrar en el emperador romano Teodosio. Las crisis internas del Imperio Romano y la ineficacia de su ejército a la hora de frenar a los bárbaros en las fronteras del norte habían creado gran inestabilidad en todo su territorio. Además de la dificultad de gobernar el enorme Imperio Romano, provocaron que en el año 395 después de Cristo el emperador Teodosio optara por dividir el imperio en dos imperios diferentes. Por un lado, el Imperio Romano de Occidente le fue entregado a su hijo Honorio, y por otro, el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino le fue entregado a su hijo Arcadio. 3. ¿Sabías que no se llamó Imperio Bizantino hasta que ya no existía? Como ocurre en otros casos, no fue hasta mucho más tarde, entre los siglos XVIII y XIX, que empezó a usarse el término Imperio Bizantino para referirse a la cultura bizantina y sus territorios. Los bizantinos, de hecho, se llamaban a sí mismos Romaioi o romanos, pues al fin y al cabo, ese era el origen de su cultura y del emperador Constantino. 4. En la cultura bizantina, la presencia de eunucos era muy usual y contaban con posiciones muy diversas dentro de la sociedad, ocupando lugares tan distintos como cortesanos, generales y sacerdotes. La idea de hacerles responsables de tales cargos es que al no poder engendrar no suponían una amenaza cuando se trataba de heredar títulos y privilegios. 5. El Imperio Bizantino tuvo un emperador sin nariz, Justiniano II. Fue quien, tras ser destronado en el año 695, fue mutilado, le cortaron la nariz y le partieron la lengua. Además fue enviado al exilio. Más tarde logró recuperar su derecho como emperador y a partir de entonces reinó con una nariz de oro y un intérprete que le ayudaba a hacerse entender, pues su lengua cercenada no le permitía expresarse con claridad. 6. En la cultura bizantina, el color púrpura se consideraba el color imperial, ya que solo quienes pertenecían a la familia del emperador podían llevar las ropas teñidas de este color. Por eso los niños nacidos de un emperador y su esposa emperatriz eran considerados por pirogenetos, nacidos en púrpura. Estos vástagos eran muy amados por el pueblo y gozaban de unos privilegios y derechos que no tenían aquellos hijos, aunque fueran mayores que ellos, que no habían nacido mientras su padre ostentaba el cargo del emperador. 7. Una de las características más llamativas de la cultura bizantina fue su disglosía, es decir, dos idiomas. El Imperio Bizantino mantuvo el latín como lengua oficial heredada de su origen romano. Sin embargo, el griego clásico también se utilizó ampliamente tanto como lenguaje culto como coloquial. 8. Es curioso que el mejor gobernante de la cultura bizantina y su imperio fuera Justiniano I, quien nació en los Balcanes y vivió como un plebeyo más hasta que su tío Justino I lo prohijó. 9.
Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de entender la riqueza económica y cultural de este imperio es su posición privilegiada desde un punto de vista geográfico. Era el punto de partida de la ruta de la seda que conectaba la Europa medieval con los mercados de las Indias orientales. 10. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa en el Imperio Romano. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa en el Imperio Romano. Después de esto, Constantinopla también se volvió una ciudad especialmente atractiva para los primeros cristianos. Sin embargo, menos de 50 años más tarde, la que antes había sido una religión perseguida se convirtió en perseguidora. Como puedes ver, la Edad Media es mucho más que los reinos de la Europa occidental a los que estamos acostumbrados a oír mentar. ¿Qué te ha parecido la cultura bizantina? ¿Sabías todo esto de ella? No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo los datos más interesantes. Bueno, para empezar, necesitamos un poco de contexto de lo que es el Imperio Bizantino. Y pues tenemos que después de la caída del Imperio de Occidente en el 476, el Imperio de Oriente, que era el bizantino, se convierte en el legado cultural y político de lo que era la antigua Roma. Fue influenciado principalmente por la cultura griega y oriental y alcanzó el máximo esplendor con Justiniano en el 527 al 565. Iba a estar ostentando el poder político y religioso, que era el cesaropapismo, y la arquitectura bizantina también le dio una enorme importancia a la cúpula, como también pasó con la romana. Se va a convertir en algo más que un elemento arquitectónico, sino ya va a ser como un símbolo del cielo y el lazo eterno que se quiere establecer entre Dios y los hombres. Entonces la cúpula ya no es como una innovación arquitectónica, sino que ya es algo más en la cuestión de representación de la religión. Bueno, de las características tenemos 3 pilares. El primero es la continuación del arte paleocristiano oriental. El segundo es que iba a estar impregnado por la religión cristiana y el influjo oriental. Y el tercero es la recuperación de la cultura helenística, que iba a haber una presencia de las formas clásicas. Este es un arte de la trascendencia y el lujo, no de la realidad y la razón. Principalmente debe deslumbrar e imponerse a los fieles y a los pueblos vecinos. La misión principal era contribuir al placer del emperador y a los dignatarios de la iglesia. Entonces ya este arte no era decorativo, ya no era como lo vimos en la cultura romana, bueno, en el arte romano, perdón. Ya no es algo que simplemente era decorativo, que nada más era como un lujo para los ricos de esa época, sino que esto ya iba a utilizar como un método de representación y recordatorios sobre la importancia de la religión, además de que ya no iba a ser algo que quería representar la realidad, sino que era más cuestión de la representación espiritual y religiosa, que pues era algo muy importante en ese tiempo. Bueno, como mencionaba, existe la concepción simbólico religiosa del arte y pues hubo una creación de un edificio que representa el mundo y el cielo que le cubre la iglesia cubierta con una cúpula. Entonces esto es como la importancia de la cúpula que mencionamos en la slide anterior. Y iba a haber una creación de formas plásticas fuertemente naturalistas en las que, recurriendo a una serie de convencionalismo que era la frontalidad y el eratismo, la contraposición del mundo material y el mundo espiritual, entre otras cosas, iban a fijar la idea espiritualista del mundo. Iba a haber una creación de modelos fijos que posibilitaban la comprensión de los dogmas de fe a través de las imágenes y el ceremonial religioso. Ahora, del arte bizantino tenemos varias etapas. Tenemos la primera edad de oro, que es la etapa de formación, y esta fue en el siglo VI para el emperador Justiniano, el cual fue un intento de restauración del Imperio Romano. Justiniano llevó a cabo una política expansiva que le llevó a conquistar, aunque efímeramente, amplias zonas de Italia, del norte de África y del sur de la península ibérica.
Estos éxitos llevaron al Basileus a poner en marcha la construcción de muchos importantes edificios en la capital. Entre estos edificios van a destacar la iglesia de los santos Sergio y Bacon y sobre todo la iglesia de Santa Sofía. Ahora, el periodo iconoclasta, que fue del 723 al 843, fue la expresión del radicalismo religioso. Aquí se iban a comenzar a considerar heréticas las representaciones humanas en pintura y escultura religiosa. También iba a haber una prohibición de los iconos, que era lo iconoclasta, hasta el decreto de la emperatriz Teodora otorgando libertad para su veneración. Entonces, en el año 723, el emperador León III fue el que decretó la prohibición de las imágenes religiosas y solo iba a permitir el uso de la cruz durante ese tiempo. Y esto lo que ocurrió fue que hubo un periodo de violentas crisis y disputas entre los iconódulos, que eran los defensores de las imágenes religiosas, y los iconoclastas, que eran los destructores de las imágenes. Entonces hubo como un periodo de disputas entre estos dos grupos, y las consecuencias de esto pues fue que además de que pues, hubo una destrucción muy grande de iconos y mosaicos religiosos, se enfrentó a la iglesia griega con la iglesia latina, la cual era la defensora del uso de la imagen, y también tras la definitiva victoria de los iconódulos, el uso religioso de la imagen en Bizancio iba a tener un carácter distinto al occidental. Ya en el 787, el Concilio de Nicea iba a establecer los beneficios de las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos. Y como menciona en la timeline del periodo iconoclasta del 725 al 843, ya en el 843 fue cuando se retiró lo que fue la prohibición. Luego tenemos el periodo medio, que va del 843 al 1204, que ese es el edicto de Teodora hasta el saqueo de Constantinopla por los cruzados. Y bueno, durante este tiempo también fue el tiempo de las dinastías macedónica y comnea y el renacimiento macedónico. Después de la crisis iconoclasta se abrió un periodo de estabilidad, el cual es el renacimiento cultural bizantino. Especialmente esto fue durante la literatura y en la miniatura. En arquitectura y pintura usualmente se articula un lenguaje plenamente bizantino. La influencia del arte bizantino iba a traspasar las fronteras del imperio, extendiéndose por algunas zonas de Italia, los Balcanes y Rusia. Durante este tiempo se construyeron pequeñas iglesias, algunas de cruz griega y monasterios, y también en su interior se iban a multiplicar las imágenes, las pinturas, los mosaicos, y también iba a haber un juego de luces con las ventanas y todo eso. En ese tiempo iban a surgir las imágenes del Cristo Pantocrátor y la Virgen Teotecos, los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. También durante este periodo la pintura bizantina iba a ser hierática, rígida y frontal. Iba a estar muy estilizada y iba a estar marcando lo que era la espiritualidad. Se iban a aplicar pequeñas tablas doradas que se ponían en el interior de las casas o procesiones. Entonces eran como pequeñas pinturas que iban a estar como en tablitas, y esto se les conocía como iconos. Bueno, ya la segunda etapa de oro fue la etapa de madurez, y de nuevo pues pasó el culto a lo que eran las imágenes. Iba a haber lo que era el cisma religioso, que ya fue la ruptura de la cristiandad, y también se hizo la consolidación de la iglesia ortodoxa. Durante la tercera edad de oro fue la etapa de decadencia, que fue de 1204 al 1453, que durante este periodo fue la toma de Constantinopla por los turcos, y pues fue la etapa de decadencia y de la desintegración territorial. Ahora, la arquitectura del arte bizantino, pues las características fueron que las construcciones siguen diferentes modelos de planta. Entre ellos se encuentran tres, que es la centralizada, que era la octagonal y circular, de cruz griega, y la basilical.
En cuanto a la Basílica Bizantina, esta iba a estar como formada de 3 partes, la cual era el atrio con zona para el agua bendita. La Basílica Bizantina fue uno de los diagramas que vimos en las slides anteriores. Está el atrio que era para el agua bendita, el nártex, que es el vestíbulo para los feligreses, y aquí era donde se colocaban los iconos en la llamada iconostasis, aunque en algunas ocasiones también se situaban separando la zona del altar. Y la tribuna, que era la planta superior sobre las naves laterales, y cuando aparece es la zona en la que se sitúan las mujeres y los niños, y tiene la misma amplitud que dichas naves. Ahora, en la época de Justiniano, que era el 527 al 265, la arquitectura era un desarrollo de las experiencias arquitectónicas romanas. Tenemos la cúpula, que materializa el lazo entre Dios y los hombres, el ladrillo y el sillarrejo, que eran muros lisos y apenas sin decoración. También teníamos arcos y bóvedas, y cúpulas sobre pechinas, que era el paso del cuadrado al círculo. Entonces, hagan de cuenta que las cúpulas sobre pechinas era como el techo cuadrado, pero en medio le ponían la cúpula y quitaban como la base de lo que era lo cuadrado. Entonces solo quedaba la cúpula, y alrededor por fuera se veían como los picos sobresaliendo de lo que era la cúpula. El icono bizantino es una pintura sacra sobre una estructura portátil, ya fuera de madera o de metal, y realmente pues había cualquier técnica de pintura para realizar lo que era esta iconografía. Más que una representación, era la divinidad misma hecha materia. Era una teofanía, lo cual significa que era una revelación de lo divino. Entonces, esto era muy importante porque en lo que ellos creían, lo que ellos veneraban y todo eso, ya era algo que estaba como táctil, por así decirlo. Entonces esto se consideraba muy importante, muy sagrado, y buscaba que fuera una estructura portátil, pues porque querían cargarlo a todas partes, porque era muy importante para ellos. Ahora, de la iconografía pues teníamos varios temas. Teníamos Cristo en majestad, que era el Pantocrátor, el Cristo crucificado, y la Virgen como Madre de Dios. Estas eran las principales iconografías del arte bizantino, y vamos a hablar un poquito más a fondo de cada una de ellas. Las características de la iconografía bizantina principalmente eran el simbolismo, el antinaturalismo, de lo que ya hablamos, la idealización expresiva, la rigidez, es decir, que las pinturas no tenían como ningún tipo de movimiento, el hieratismo, la esquematización, la elegancia y el refinamiento, y también el lujo en los materiales. El mosaico era un tipo de iconografía, y esta es una continuación de lo que era el mosaico paleocristiano. La arquitectura era el soporte principal del mosaico, y al igual que en este estilo artístico, se usaba para la decoración de paredes y no de suelos, como era habitual en el mundo romano. Entonces ya esto era en las iglesias, era donde se decoraba más con el mosaico, a comparación de la época romana, que era era más en el suelo. Y este fue el vehículo idóneo para transmitir el mensaje religioso de la cultura bizantina, y a la vez un instrumento de propaganda de lo que era el poder imperial. Ahora, la iconografía, como ya mencioné, hay varios tipos. Entre ellos tenemos el primero, que es el Cosmócrator, que significa maestro del universo, y este era Cristo. Se representaba a Cristo como gobernador del mundo. Él estaba sentado sobre el cosmos y los 4 ríos del paraíso. Usualmente estaba flanqueado en un esquema de simetría absoluta por 2 ángeles y San Vital, el cual era el patrón de la iglesia, quien recibe la corona, y el obispo Ecclesius, que era el constructor del templo, que era el que le prestaba, que representaban que prestaba a Cristo su iglesia.
También iban a seguir el modelo helenístico y estaba representado Inver. Entonces aquí se observa como esas características que tiene una simetría como muy marcada. Están los dos ángeles a los lados, también la simetría de la corona, además como la simetría de la postura, los dos brazos medio abiertos y también las piernas. Y pues bueno, sí se ve que está como en el cosmos, está como no quiero decir que en el vacío, pero no hay elementos definidos detrás de él. Ahora tenemos el Pantocrátor, que era la imagen de Cristo sentado en su trono, con la mano derecha en actitud de bendecir, y en la mano izquierda tenía el libro de los Evangelios. Este se desarrolla en lo que fue la Segunda Edad de Oro, en el Renacimiento macedónico del cual ya hablamos, y representa a Cristo Dios como el emperador del cielo, de manera triunfante y sentado, con los Evangelios en la mano izquierda, mientras que con la mano derecha iba a bendecir. Aparece representado según el modelo sirio, que era la melena larga, tenía barba y usualmente tenía la barba partida en dos, estaba descalzo o era representado con sandalias, y también solía disponerse a menudo en el centro de las cúpulas de las iglesias bizantinas y estaba rodeado por ángeles, profetas, obispos, apóstoles, entre otras cosas. Entonces pues aquí observamos como la mano en la posición de bendecir. Aquí está en la mano izquierda lo que son los evangelios, y de los elementos que menciona aquí, pues observamos que está descalzo, está sentado en un trono y tiene como literal como tal cual todos los elementos de lo que es la iconografía de Pantocrátor. Ahora vamos con la deesis, que significa plegaria. Y esta es una representación iconográfica tradicional de lo que es Cristo en majestad o Cristo Pantocrátor entronizado. Aquí él era representado llevando un libro y flanqueado por la Virgen María y San Juan Bautista. Algunas veces también se puede observar este tipo de iconografía en la que él iba a estar acompañado por ángeles y santos. Entonces si observamos es súper similar a la anterior. También tiene la mano derecha en forma de bendición, en la mano izquierda tiene lo que es los evangelios y está flanqueado, bueno, aquí no se observa la Virgen María, pero podemos suponer que este es San Juan Bautista por lo que menciona la descripción. Y pues bueno, es muy similar. Ahora también de la iconografía tenemos a lo que es la Virgen María. Y en esta iconografía la función principal era mostrar a María como madre de todos los cristianos. Y pues como conocemos también hasta en la actualidad, es una iconografía muy utilizada. Y usualmente, bueno, hoy en día se puede ver ya sea sola o también se puede ver como se ve en la imagen, que es con Jesús. Bueno, tenemos Theotokos, es madre de Dios, significa la que dio a luz a Dios, y se muestra sentada en el trono con el niño, que es Cristo, en su regazo mirando ambos al frente en actitud hierática. La iconografía de la Theotokos incluye en el manto el adorno de 3 estrellas, una en cada hombro y otra en el centro de su frente, lo cual enfatizaba la virginidad perpetua, indicando que María se mantuvo antes, durante y después del parto virgen. Probablemente también puede entenderse como una referencia a la Santísima Trinidad. Entonces aquí se observa súper bien todos estos elementos mencionados. Tenemos que está con Cristo en su regazo. Bueno, realmente no está en su regazo, pero está agarrando a Cristo. Y lo que mencioné de las 3 estrellas, aquí está una en la frente y una en cada hombro. Recordemos que esto significaba lo de la cuestión de la virginidad, o incluso también algunas veces en este entonces se interpretaba como a una referencia a la Santísima Trinidad. Y bueno, esto fue todo por la clase de hoy, la cual fue el arte paleocristiano y el arte bizantino. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor déjenlo en los comentarios del video. Con mucho gusto después, con mucho gusto en el momento se los vamos a contestar y vamos a hacer lo mejor para poder resolver todas sus dudas.
Y bueno, esto es todo por la clase de hoy. La siguiente semana les vamos a traer un poco más sobre lo que es la historia del arte. Y pues esto sería todo por mi parte. Que tengan una bonita tarde y muchas gracias.